Era el 19 de enero de 1964 cuando Ricardo Arjona nació en Jocotenango, Guatemala. Desde pequeño mostró una gran habilidad para la música. Su guitarra era su refugio, y con cada acorde que tocaba se sumergía en un universo donde el dolor y el amor se mezclaban de manera única. En su juventud luchó contra la indiferencia de un mundo musical que no parecía tener espacio para él, pero su voz, potente y llena de emoción, no podía ser ignorada. A finales de los años 80, Ricardo decidió arriesgarse. Con su primer álbum, Déjame decir que te amo, se enfrentó al vacío del fracaso. Las críticas fueron despiadadas y las ventas fueron casi inexistentes. A punto de rendirse, se sumió en una profunda desesperación. Pasó noches enteras en su pequeña casa de Guatemala, cuestionando si la música realmente valía la pena. Pero entonces el destino intervino. En 1993 lanzó Animal Nocturno, un álbum que cambiaría su vida para siempre. Canciones como Mujeres y Señora de las 4 décadas lo catapultaron al estrellato. La crítica que antes lo había ignorado, ahora lo adoraba. El mundo se rindió ante su talento y Arjona se convirtió en un ícono de la música latina. Pero la fama no trajo consigo la paz que había imaginado. Con cada disco, sus seguidores crecían, pero también lo hacían las expectativas. La tensión entre ser un artista genuino y satisfacer a las masas lo comenzó a consumir, pero aún no lo sabía. Era el amanecer de 2010, cuando Ricardo Arjona sentó por primera vez la pluma sobre la mesa de negociaciones con su disquera, Warner Music. Durante años había sido un símbolo del éxito, el hombre que con cada disco tocaba las fibras más profundas del alma latina. Pero al igual que un árbol que crece hasta tocar el cielo, Arjona comenzaba a sentirse incómodo con su propio tamaño. La industria musical, esa que tanto lo había celebrado, ya no parecía ser su aliada. Las tensiones que había ignorado durante años comenzaron a brotar, como raíces profundas que empezaban a afectar la estabilidad de su carrera. En 2009, con el lanzamiento de su álbum O Quita Ropa, las primeras grietas comenzaron a hacerse evidentes. La crítica no fue amable. Demasiado comercial, decían algunos. Falta de alma, gritaban otros. Pero lo peor estaba por llegar. Las canciones que Arjona había concebido con el sudor de su frente, sus pensamientos más íntimos y su pasión por la música, ahora eran reducidas a simples piezas dentro de un engranaje corporativo. La disquera, con su hambre insaciable por resultados financieros, comenzaba a exigir más, y Arjona ya no estaba dispuesto a ceder. A lo largo de los años, Ricardo había acumulado una relación tensa con la industria. Lo que antes había sido una colaboración, una alianza estratégica entre su arte y la maquinaria comercial, se había transformado en un campo de batalla. El artista se sentía encadenado por las exigencias del mercado, los plazos de entrega, las presiones por las ventas, la falta de espacio para explorar su creatividad sin la constante mirada del negocio. La gota que colmó el vaso fue la insistencia de la disquera por imponerle el camino del conformismo. Arjona, conocido por su necesidad de libertad, ya no podía soportar más la cadena invisible que lo mantenía atado a las decisiones de los ejecutivos. Su música, sus canciones más personales, habían sido sacrificadas por una fórmula exitosa, pero vacía. No importaba cuántas veces había encabezado las listas de ventas, cuántos premios había recibido. La libertad creativa que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Fue en ese momento cuando se tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Ricardo Arjona decidió romper con Warner Music, la disquera que lo había lanzado al estrellato, y tomar un paso radical. Fundó su propio sello discográfico, Metamorfosis. A primera vista, este fue un acto de valentía, un regreso al control absoluto de su carrera. Arjona pensó que este era el camino para volver a ser dueño de su música y de su destino. Pero lo que parecía ser una liberación, pronto se transformaría en una pesadilla. El sueño de la independencia se convirtió en una realidad mucho más difícil de lo que había anticipado. Aunque Metamorfosis le otorgaba total libertad creativa, también lo ponía en el centro de una tormenta económica y profesional. Con el respaldo de una gran disquera, la producción de un álbum estaba relativamente garantizada, pero ahora Arjona era el único responsable de todo,
la financiación, la distribución, la promoción. La presión era insoportable. Cada disco, cada gira, cada paso que daba se volvía una inversión de altísimo riesgo. Las dificultades no tardaron en llegar. En 2013, su ambicioso proyecto Viaje al Centro del Corazón, un álbum cargado de experimentación y sonidos nuevos, no logró el impacto esperado. La falta de apoyo de grandes corporaciones se hizo evidente, y las críticas no tardaron en arremeter contra su intento de reinventarse. ¿Qué le pasó a Arjona?, se preguntaban muchos. ¿Ya no tiene lo que antes lo hacía grande? Los fans más fieles se vieron divididos, algunos aplaudiendo su valentía por seguir su propio camino, y otros lamentando la pérdida del Arjona que habían conocido. Mientras tanto, los problemas legales también comenzaron a surgir. La primera gran disputa fue con una empresa de producción en Argentina que demandó a Arjona por incumplimiento de contrato tras un concierto. El enfrentamiento fue arduo y la prensa se lanzó al ataque, transformando el asunto en un circo mediático. La imagen del artista que siempre había sido símbolo de éxito ahora se veía empañada por demandas y acusaciones. Arjona no estaba preparado para esto. En medio de las audiencias judiciales, se encontraba una vez más luchando contra algo más grande que él: el sistema. Los medios no fueron amables. Si antes había sido un delfín de la prensa, ahora Ricardo Arjona era objeto de críticas despiadadas. Su imagen pasó de ser la de un artista comprometido con su gente a la de un hombre arrogante y desconectado de la realidad. Los periodistas que antes lo elogiaban ahora cuestionaban su relevancia. La prensa comenzó a destacar la falta de innovación en sus discos recientes, acusándolo de estancamiento creativo. En medio de todo esto, Ricardo vivió otro golpe personal. La soledad se hizo su compañera más constante. Se distanció de los suyos, de los amigos que lo rodeaban. Su vida personal, que siempre había estado apartada de la atención pública, comenzó a desmoronarse en silencio. El divorcio de su primera esposa fue otro golpe bajo, y aunque nunca lo discutió públicamente, su dolor estaba allí, latente en cada entrevista, en cada gesto evasivo. Los rumores de su retiro comenzaron a crecer. Las palabras de despedida que nunca dijo comenzaron a escucharse en los pasillos de la industria musical. Arjona, por dentro, ya no era el hombre que había enfrentado el mundo con valentía. Ahora, el peso de sus decisiones, de sus fracasos y de sus conflictos lo aplastaba. El 2015 fue el año más oscuro. Tras una gira que no alcanzó los resultados esperados, Ricardo comenzó a preguntarse si realmente valía la pena seguir. Las canciones que escribía ya no eran las mismas. El fuego que había encendido el alma de millones de personas comenzaba a apagarse. La pregunta flotaba en el aire: ¿hasta cuándo podría seguir luchando por algo que ya no le traía paz? Y así, con una carrera marcada por altibajos, con un hombre que ya no era el mismo, Arjona se enfrentaba a la cruel verdad. Su libertad había sido comprada a un alto precio, y la costumbre de la lucha ya no lo motivaba como antes. La caída del ícono había comenzado, y su futuro en la música parecía estar en una encrucijada de dolor y agotamiento. Pero aún quedaba una última batalla que librar, una que cambiaría todo para siempre. ¿Sería capaz de recuperar su esencia, o había llegado el momento de abandonar todo? Después de haber dejado atrás las cadenas de la industria musical y tomando las riendas de su propio destino con Metamorfosis, Ricardo Arjona pensó que el mundo sería suyo para conquistar. Su sueño de independencia había alcanzado la cima, pero la realidad, como siempre, no era tan sencilla. Mientras que la libertad creativa parecía haber sido el premio final, pronto se daría cuenta de que esta libertad estaba acompañada de un precio mucho más alto del que había imaginado. Y ese precio era la soledad, el desgaste emocional y la constante lucha contra un sistema implacable que nunca se detiene. Con su propio sello discográfico, Arjona comenzó a experimentar con nuevas sonoridades, se sumergió en proyectos más arriesgados. Viaje al Centro del Corazón, 2013, por ejemplo, fue un álbum donde se adentró en territorios musicales desconocidos, fusionando su estilo clásico con tintes electrónicos y modernos. El trabajo era arriesgado, diferente,
pero el público no respondió de la manera esperada. Mientras los más fieles aplaudían su valentía, muchos otros, incluyendo a los críticos más relevantes, lo señalaron por haberse desviado demasiado de su fórmula exitosa. Las ventas no fueron las esperadas, y con ellas, una sombra de duda comenzó a posarse sobre su carrera. El hombre que había conquistado el mundo con mujeres y señora de las 4 décadas ya no parecía tener el mismo magnetismo. Las comparaciones eran inevitables, y muchos lo miraban con nostalgia, deseando que volviera a ser el Arjona de antaño, el que les había regalado las canciones que se convertían en himnos de generaciones enteras. Pero el mundo había cambiado, y Arjona también lo había hecho. Mientras tanto, los medios no tardaron en entrar en el juego, alimentando la narrativa de su declive. La presión interna comenzó a apoderarse de él. Durante años había sido adorado por la multitud, pero ahora se encontraba atrapado en un vacío entre lo que quería ser como artista y lo que la gente esperaba que fuera. Su alma de escritor de canciones se encontraba atrapada entre 2 mundos, uno que luchaba por la autenticidad y la renovación, y otro que esperaba la gloria de los viejos tiempos. Sin el respaldo de una disquera grande, sin una maquinaria que lo respaldara, Arjona ahora debía ser su propio productor, su propio director de marketing, su propio empresario. Las noches se hicieron más largas, las decisiones más pesadas. En este caos comenzaron a surgir los primeros verdaderos problemas legales. La primera gran disputa llegó con una empresa de producción en Argentina en 2016 que demandó a Arjona por incumplimiento de contrato tras un concierto que, según los organizadores, no cumplió con lo pactado. Los medios, que ya estaban expectantes por ver su caída, se abalanzaron sobre el tema. Fue un escándalo que llevó a Arjona a enfrentarse a las cámaras y a los periodistas con una actitud defensiva. En las entrevistas posteriores ya no era el mismo hombre tranquilo y sonriente que hablaba sobre su música. Ahora era un hombre cansado, visiblemente afectado por los ataques y la incertidumbre que envolvía su carrera. La lucha contra los medios, contra las demandas y contra las expectativas parecía estar agotándolo. En medio de este torbellino, el desgaste físico y emocional se hizo evidente. Las entrevistas se volvieron un campo de batalla. En una de las más recordadas, en 2017, Arjona protagonizó un incidente que sería ampliamente discutido. Durante una entrevista en CNN, el periodista, con tono irónico, le cuestionó sobre sus letras y la posible falta de relevancia de su música. Arjona, visiblemente alterado, respondió con franqueza, pero al final no pudo contenerse y abandonó la entrevista, dejando al periodista en shock. Fue una escena que los medios aprovecharon al máximo, alimentando el fuego de la polémica. Mientras tanto, Ricardo se sentía como si estuviera siendo constantemente atacado por la prensa, que antes lo adoraba. Cada vez que respondía a sus críticas, se sentía como si estuviera hundiéndose más y más en un agujero del que no podía salir. El rechazo no solo venía de los medios, sino también de una industria que parecía haberlo olvidado. Las disqueras, los agentes de venta y las plataformas de streaming ya no lo veían como un activo valioso. El sistema había cambiado, y Arjona ya no encajaba en el molde que el mercado había creado para él. La juventud, que ahora dictaba las tendencias, no lo veía como un referente. Los nuevos artistas, con sus sonidos frescos y sus estilos renovados, acaparaban los focos de atención, mientras Arjona quedaba relegado a una especie de veterano del pop latino, un artista que muchos consideraban fuera de lugar. El vacío personal también creció. En una entrevista íntima con un amigo cercano, Arjona confesó que ya no se reconocía a sí mismo. La carga de su carrera lo estaba consumiendo. La familia también se vio afectada, pues el divorcio con su primera esposa, aunque no se conocieron públicamente todos los detalles, fue otro golpe fuerte. El amor, que tantas veces había sido su musa, ahora parecía escaparle entre los dedos. La soledad se apoderaba de su vida personal, mientras las batallas externas con la industria lo dejaban sin fuerzas. Las canciones que antes escribía con pasión, ahora parecían surgir de un lugar oscuro, marcado por la melancolía y la duda. A medida que su fama comenzaba a disminuir,
y los problemas legales, financieros y personales aumentaban, Ricardo se encontraba en una encrucijada. ¿Debería continuar luchando por mantener una relevancia que cada vez parecía más efímera? ¿O debería abandonar por completo la música y encontrar paz lejos del bullicio que una vez lo hizo grande? En 2018, luego de una gira mundial que no alcanzó las expectativas de antaño, Arjona comenzó a replantearse el futuro. Había llegado el momento de una pausa, o quizás de un retiro definitivo. La luz de los escenarios, que antes brillaba con intensidad, ahora parecía demasiado brillante, casi cegadora. La admiración que alguna vez había sentido por la vida artística se desvaneció lentamente, transformándose en una lucha interna que ya no podía ganar. Pero había algo en él que todavía lo impulsaba. El deseo de ser recordado como un hombre que había vivido de acuerdo a su verdad, aunque esa verdad lo hubiera llevado por caminos inciertos y dolorosos. Sin embargo, la decisión aún estaba pendiente. ¿Cómo se retiraba un ícono como él? ¿Y sería capaz de hacer frente a la tristeza de abandonar la música para siempre? A lo lejos, los ecos de sus canciones aún resonaban en los corazones de sus seguidores más leales, pero en su interior, Arjona sabía que el precio de su libertad había sido más alto de lo que jamás se imaginó. El año 2024 fue un año sombrío. Arjona había cumplido 60 años, pero no parecía el mismo hombre que una vez deslumbró al mundo. La fatiga lo había invadido, y su corazón ya no latía con la misma pasión de antaño. Decidió hacer una última gira, la última oportunidad, sin saber si realmente deseaba volver a los escenarios o si solo lo hacía para cerrar un capítulo que no sabía cómo terminar. La gente acudió a sus conciertos, pero algo había cambiado. Las multitudes, que antes vibraban al ritmo de sus canciones, ahora parecían estar ahí más por nostalgia que por amor genuino. Los días previos a su última actuación en Ciudad de México, Arjona se encerró en su camerino contemplando la quietud de una vida llena de música y batallas perdidas. Al mirarse en el espejo, ya no veía al joven que desafió al mundo, sino a un hombre agotado, marcado por el tiempo y las decepciones. La última canción sonó en el escenario, y mientras la multitud aplaudía, Arjona, en silencio, hizo una promesa, la de retirarse para siempre. Su legado quedaba atrás, un cúmulo de sueños rotos y éxitos inalcanzables. «Te conozco bien, y sé que ya no puedo más», cantó con voz quebrada. En ese momento, en el último suspiro de su alma artística, supo que su historia ya había terminado. Ricardo Arjona se retiró de la música, dejando atrás un legado que, aunque lleno de gloria, también estuvo marcado por los sacrificios y la desesperación de un hombre que luchó incansablemente por su libertad creativa. La industria lo olvidó, pero sus canciones perduraron. Aquellas letras que alguna vez fueron el reflejo de sus batallas personales, hoy se escuchan como un eco distante, recordando a todos que incluso los íconos más grandes deben enfrentar su caída. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.